estudiantes de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y miembros de la comisión organizadora. Muy buenos días, doctor Ramos Núñez. Muy buenos días, doctor Retamoso Linares. Muy buenos días, doctor Eduardo Rodríguez, doctor Gilbert Alarcón y doctora María Candelaria Quispe Ponce. Muy buenos días con todos ustedes. Nosotros, la comisión organizadora, nos complace poder, y tenemos el honor de poder presentar en esta oportunidad este gran evento en el cual nos pone a disposición el doctor Ramos Núñez el libro Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Cuando estudiaba en pregrado también en San Marcos, el doctor Dante Paiva tuvo la oportunidad de presentarme el libro en clase y de verdad yo le agradezco un montón. También es docente de esa casa de estudio y bueno, agradecer inmensamente al doctor al doctor Alberto Retamoso Linares por darnos esta oportunidad, ¿no? La escuela de posgrado, nosotros los estudiantes, los docentes que somos el espíritu, ¿no? De poder seguir desarrollándola en el ámbito de la academia. Bueno, decir dos cositas nada más. Primero, el doctor Ramos Núñez nos dice en el libro cuánta necesidad hay de poder ser rigurosos en la investigación. Por ejemplo, Jorge Basadre, en el libro que trabajó sobre la historia de la República, como fue cuestionado por el tema de la bibliografía, tuvo que hacer un compendio exclusivamente sobre fuentes. Y eso es la necesidad de poder ser rigurosos, ¿no?, en una investigación científica. Termino con estas palabras que dice: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotados para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. De Marie Curie, ¿no?, una gran científica. Agradecer inmensamente a la escuela de posgrado, al doctor Alberto Retamoso Linares, profesor también mío de pregrado, y espero que este evento esté a la altura, ¿no?, de nuestra Universidad San Marcos. Pasemos con nuestro compañero Kepler. Buenos días, doctor Carlos Ramos Núñez. Buenos días a todos los miembros de la mesa de honor, en especial al doctor Alberto Retamoso Linares. Y en principio agradecerle por permitirnos organizar este evento. Como ustedes sabrán, hoy en día hay un déficit en el tema de la elaboración de tesis y en la investigación. Entonces, es por medio de esta presentación que queremos incentivar a todos ustedes a la producción de la tesis, ¿no? Como sabemos, siempre hay el interés de llevar una maestría, pero en los resultados son muy pocos los que logramos realmente producir una tesis. Entonces, con este evento lo que pretendemos es incentivar, y como bien dice el doctor Ramos Núñez, que por cierto es un gran investigador de la historia y del derecho en el Perú, un referente, nos está motivando para que nosotros de alguna u otra manera elaboramos nuestra tesis, no la elaboremos, porque como dice acá el doctor en su libro también, cualquier motivo es válido para concluir y hacer nuestra tesis. Entonces agradecemos en especial al doctor Retamoso por esta oportunidad. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Alberto Retamoso Linares, director de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Carlos Ramos Núñez, estimado colega, amigo, señor doctor, miembro de mesa, doctora Candelaria, doctor, estimados asistentes, colegas todos. Me voy a tomar una licencia antes de la presentación del libro, porque quien habla no tiene rabo de paja. Y esta es una buena oportunidad para dejar alguna cosa clara, con el permiso del doctor Carlos Ramos Núñez. Hace unos días, esta dirección ha sido víctima
de una publicación en el Diario de la Nación, una publicación difamatoria, agresiva, que lo que busca es destruir la imagen de quien habla en su condición de director de la unidad de posgrado y de los miembros del comité directivo, creando fantasmas donde no hay y yendo más allá de lo que aparentemente es, generando falsas denuncias que en su oportunidad el órgano jurisdiccional resuelve. Esta difamación infame no es nueva. Durante muchos años nuestra casa de estudio y las autoridades que han ejercido cargo han sido víctimas de ellas cuando se ha afectado los intereses de un docente que estaría involucrado, docente de esta casa de estudio, que estaría vinculado a ese medio de comunicación. Nosotros hemos exigido la rectificación ahora, así como la exigimos hace 8 años, cuando también se hizo una campaña infame en nuestra contra cuando nos opusimos, dadas las características del personaje, a que tuviera la condición de determinada condición académica. Quienes han sido mis alumnos recuerdan que no solamente fue quien habla, fueron los miembros del Consejo de Facultad, fueron los decanos, quienes salían a diario en este nivel. Hoy ya se ha vuelto a hacer lo mismo. Y desde acá queremos dar un mensaje, y un mensaje que quede claro: eso no lo vamos a tolerar. Va a haber una respuesta institucional. Eso no va a pasar. Vamos a tomar las acciones que la ley nos permite para confrontar, porque tenemos que decir basta a esta publicación y a quienes están vinculados a ella, ya, donde ventilan los problemas personales y desprestigian a la universidad que tiene 467 años de historia para el logro de los fines. Yo estaría tranquilo, no tendría ninguna publicación en contra, no tendría una primera plana 2 veces en estos días si es que hubiese aceptado lo que se me pedía. Hoy en día los alumnos que han ingresado al doctorado y a la maestría, por primera vez no se les vende libros, no se les coacciona, no se les condiciona. Por primera vez esos alumnos tienen un profesor con el cual tratar dignamente y no sentirse chantajeados. Eso tiene un costo, que lo estamos asumiendo y estamos dispuestos a seguirlos asumiendo. Pero queremos también invocar a todos ustedes y a los demás colegas para que digan basta. No podemos seguir tolerando, no podemos seguir siendo indiferentes ante esta situación. La universidad va a tomar cartas en el asunto. Y como le dije hace un momento, la respuesta va a ser institucional. Porque cuando se difama a un docente, cuando se difama al decano, cuando se difama al rector, cuando se difama al director de la unidad de posgrado, se está afectando la imagen de la universidad, se está difamando a la universidad. Porque no se nos está difamando como Alberto Retamoso solo, sino como Alberto Retamoso, director de la unidad de posgrado. Y al decano de igual manera, y al rector de igual manera. Tenemos decanos que han sido publicados como proxenetas en esta publicación. Y eso no puede ser. Todos tenemos que tener una actitud firme de rechazo a este tipo de publicación. Va a ser la única forma de parar. A nosotros nos está costando, estamos en el 2.º año de gestión, estamos ordenando, y estamos ordenando justamente a partir de los cursos de metodología, que eran los más graves, donde se estaban dando los peores niveles de enseñanza. Hoy en día tienen una nueva plana docente de profesores de metodología, y que ustedes estén acá, lo único que hacen es demostrar el interés por esta área, el interés por investigar, la urgencia que tienen ustedes por saber cómo se investiga, cómo se escribe, quieren publicar, quieren realizar sus tesis. Nosotros estamos comprometidos con ese proyecto, pero necesitamos que ustedes también asuman, y los docentes asuman, una actitud más firme con respecto a esto. Dicho esto, voy a pasar a hablar sobre el excelente trabajo de investigación que una vez más ha publicado el doctor Carlos Ramos. Gracias. Colegas, una de las primeras preguntas
que uno se hace cuando ve un libro de estas características es: ¿qué reflexión me puede motivar? Y revisando sus páginas una vez más, porque al libro lo conozco por anteriores ediciones, creo que la sexta edición, ¿no? Lo conozco, el trabajo del doctor Carlos Ramón Núñez. Veo que se vincula con lo que nosotros hemos propuesto en alguna oportunidad, porque son ideas que van dando vuelta de las conversaciones que hemos tenido, porque hemos sido mochileros. No, acá el autor no lo cuenta, pero hemos sido mochileros, nos encontramos en el aeropuerto, en el hotel, ahí, ¿dónde vas a enseñar a Chiclayo? ¿Dónde vas tú también? Ahí vamos a enseñar. Éramos profesores, nos encontramos en las madrugadas en el aeropuerto y en el hotel al momento de cenar o almorzar, y ahí íbamos intercambiando ideas que han ido madurando y que estamos totalmente consensuados. Viendo el libro y viendo la directiva que hemos sacado, que ustedes conocen sobre metodología, yo quiero comenzar por cuál es la responsabilidad del docente en este escenario que hemos planteado, ¿no? En este nuevo escenario metodológico que hemos planteado en la unidad de posgrado. Una de las primeras responsabilidades del docente es no confundir método con técnica. Aquí teníamos docentes que se pasaban 4 meses enseñando una ficha. Eso se acabó. Cuando uno revisa el libro de Carlos, vemos que la primera parte del libro tiene que ver con el método y el último manda técnico, lo cual está bien. Y él habla no de cualquier método, habla de los métodos jurídicos y el sociojurídico funcional. El sociojurídico tiene varias escuelas, pero digamos, comienza por el método y después sigue por la técnica. La técnica es la recolección de datos y el procesamiento de información. Entonces, uno de nuestros requerimientos a los profesores de metodología, que aquí están y ustedes están ahí sentados y piden a sus profesores, oiga docente, oiga profesor, usted tiene que plantear esto en clase, es diferenciar entre lo que es método y lo que es técnica. Porque la directiva te plantea 2 tipos de tesis: la tesis jurídica y la tesis sociojurídica. Por lo tanto, hay un método jurídico y un método sociojurídico. Y los métodos jurídicos están descritos en el texto y son de larga data, ¿no? Tiene que ver con el método sistemático, el método histórico, el Savigny, el método exegético y otros que se puedan estar dando. Pero esos son los métodos propiamente jurídicos de investigación. Y también tenemos el método sociojurídico, con el cual hemos quebrado la visión, en nuestra opinión, errada que se tenía de lo jurídico-social. Las tesis jurídico-social implicaban que hacer encuestas. El alumno me llenaba al final 100 páginas de encuestas que no procesaban nada, 50 páginas de trabajo de investigación, 40 de citas, porque hacían citologías y media página de análisis y nunca interpretaban las encuestas. Eso se ha eliminado. Las encuestas ya no van. Si quieren ponerlas, perfecto, pero van como anexo aparte de la tesis, como una parte de la tesis. ¿Y en qué cosa es lo que tiene que ir en la tesis? La interpretación de los cuadros. Eso es lo que tiene que ir en una tesis sociojurídica. Interpretación de cuadros, que es otra cosa. Con lo cual, se acaba esa etapa que me hace recordar a mi infancia, cuando yo iba a comer, no alcanzaba plata para comer el ticucho, así que tenía que comer choncholí, ¿no es cierto? Y a la señora le decía: señora, por favor, no me eche tanta panca, quiero más choncholí, ¿no es cierto? ¿Ya? Las tesis eran pura panca, ¿ya? Ahora lo que queremos es más choncholí, ¿de acuerdo? Estamos apostando por eso. La panca la empezamos a dejar de lado y nos quedamos con el chonchón, seguramente con su papita y con ají. Era delicioso comerlo, especialmente en la carretilla. Esa es la época, ya saben, antes de Gastón, ¿no es cierto? Uno podía comer en la carretilla, que ahora ya han desaparecido. De hecho, se pasó con su carbón ahí en cada esquina, se encontraba, ¿no? Muy bien. El otro tema es que esta propuesta de Carlos en su libro, que lo va a desarrollar un poco más, que también está relacionada de una u otra forma con las directivas que hemos sacado, y este método jurídico y sociojurídico debe ser desarrollado más en aula y debe ser desarrollado más por los docentes.
Ese es el nivel de exigencia que tenemos hacia los docentes. Y esa es la responsabilidad de los docentes. Para eso las encuestas son anónimas y las encuestas se envían por correo electrónico. Y las encuestas valen. Y eso nos ayuda a nosotros a rectificar. Si te has dado cuenta que las encuestas, todos tenían 20, ahora tenemos encuestas que valen. Y se las comunicamos al docente y le decimos cómo puede mejorar, porque todos teníamos bien masacrado la encuesta. ¿Ya? Porque también mando a leer mucho y se molesta. Entonces, el otro tema es que no podemos pensar en hacer una tesis si no sabemos redactar. Es imposible. Si yo no puedo pensar en escribir 100 páginas, 220 páginas de una tesis, si no sé escribir. Y los abogados tienen un problema que siempre escribimos peleando. Primero qué, segundo qué, tercero qué, cuarto qué, por tanto. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene que acabarse. Hay que cambiar, hay que tener una nueva prosa, ¿no? Vamos a ver quién me acuerdo. Aquella mañana, el coronel Aureliano Buendía, frente a un pelotón de fusilamiento. ¿Quién es? 100 años de soledad. 100 años. Y a partir de ahí, él empieza a desarrollar un libro inmenso, una historia inmensa, que le permitió ganar el premio. De lo simple a lo complejo, de una reflexión concreta a lo complejo, pero hay que saber escribir. Y una de las tareas de los profesores de metodología justamente es enseñar a escribir. En técnica de investigación, enseñar a escribir, ordenar ideas. Primero lo primero, segundo lo tercero, tercero lo tercero, cuarto lo cuarto, quinto lo quinto. Pero cuando uno ve el planteamiento del problema, primero lo quinto, segundo lo cuarto, tercero lo cuarto, y así se va repitiendo. Necesitamos un orden expositivo lógico, y eso es práctica. Eso es práctica, es escribir una y otra vez. Y eso se vincula a la otra reflexión que tengo sobre el libro. Es decir, la pregunta que me planteo es, ¿se puede desarrollar un proyecto de investigación completo? ¿Se le puede pedir que desarrolle a alguien un proyecto de investigación completo sin que conozca el tema? ¿No? Lo veo desesperado. Por ejemplo, este posgrado le pide para entrar en un proyecto de investigación. Proyecto de investigación. Eso debe cambiar seguramente en el próximo examen. Pero veo a los alumnos del primer ciclo que se les pide el proyecto de investigación y lo veo desesperado. Pero ¿cómo le voy a pedir planteamiento de problema, hipótesis, variables, indicadores a quien no tiene conocimiento de su tema? Entonces, la propuesta de la dirección, y está también la directiva, era que los docentes vayan desarrollando pequeños ensayos, artículos, más que estar tomando exámenes memorísticos y más que dejar el examen de monografía. ¿A efectos de qué? De que el alumno tenga la capacidad de plantearse un problema, de redactar un problema, no una pregunta, porque de pregunta estamos llenos todos, sino tener un razonamiento lógico que te permita plantearte una o dos preguntas concretas, porque eso es una tesis al final. Quien tiene problema claro, hace tesis. Quien no lo tiene, no lo hace. Yo cuando enseñaba metodología, yo dividía a mis alumnos en dos grandes grupos. En realidad en dos grupos, uno grandazo y una gran minoría. ¿No? Los que eran vida feliz, ¿ya? Y el resto. ¿Quiénes eran vida feliz? Los que no tenían problema. ¿De acuerdo? Esos eran vida feliz. Se habían pasado 4 meses y no habían podido formular un problema. ¿Ya? Y la gran minoría eran los que tenían un problema. Y la idea es, en el posgrado, es que cada loco con su tema y con su problema. El tema lo pone el alumno, el problema lo pone el alumno. Porque ustedes son los que se van a graduar. El profesor ya se graduó. Y ahí estamos. Y justamente el texto de Carlos tiene un capítulo sobre el planteamiento del problema. Y esto nos lleva a cómo entrar a conocer mi tema. Y acá tengo una discusión, hay una vieja discusión, que alguna vez la expuse aquí también, entre el empirismo inglés, ¿no?, y el racionalismo de Europa continental. El empirismo inglés, representado por John Locke, segundo ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no?, y el racionalismo de Europa continental, expuesto en el libro de Descartes. ¿No es cierto? ¿Qué dice Descartes? Pienso, luego existo. Primero viene la idea, que es la idea del proyecto, y después voy trabajando. Es decir, yo nazco con conocimiento. ¿Qué le decía John Locke? La gente no nace con conocimiento. El conocimiento se va adquiriendo.
y a partir de la captación del conocimiento que vas construyendo. Nuestra propuesta es una mezcla de ambos, ¿ya? Donde el alumno debe empezar primero a conocer su tema, va conociendo su tema, y una vez que conozca su tema a través de pequeñas investigaciones de 10 o 15 páginas, recién llegar al planteamiento del problema, al proyecto de investigación, terminar su proyecto de investigación, pero conociendo su tema, y después desarrollarlo. Los docentes de las otras cátedras deberían estar haciendo eso. Se acabó la época en la cual el profesor venía y pegaba detrás de la puerta, ¿no? Miren, estos son los temas, ¿ah? Y señalaba, ¿cuántos son? 60, ya, 60 temas. Y cada uno escogía un tema y presentaba. Esa época se acabó. Y si no se acabó, debe de acabarse. El tema lo pone el alumno. Quien se va a graduar es el alumno. Los temas de interés de investigación son del alumno. Y hacia eso estamos yendo. Entonces, nuestra propuesta, por este lado, es enseñar al alumno a escribir cosas breves, ¿no? 2 páginas, 1 página, 3 páginas por clase, que practique, ¿no? Para que de esa manera pueda mejorar su redacción y su estilo y vaya perfilando su tema. Ahí juega al final del curso el artículo que se le pueda pedir o el ensayo que se le pueda pedir. Sobre estas reflexiones es que se ha ido elaborando la propuesta siempre perfectible que se ha dado en la unidad de posgrado a partir de esta gestión. Se va a crear una comisión de docentes de investigación para que mejoren este texto, porque queremos seguir avanzando en este tema, y seguramente vamos a contar con la valiosa participación de Carlos, a quien vamos a convocar seguramente para que opine al respecto, porque sabemos de sus múltiples obligaciones, y esa es nuestra labor, y en ese camino coincidimos, Carlos, como coincidimos hace años en el aeropuerto, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y seguramente la vida nos va a seguir llegando en coincidencias y nos vamos a seguir encontrando, porque tenemos una preocupación común, que es la de plantear una enseñanza, una metodología clara en la investigación y una mejor enseñanza para los estudiantes de Derecho. Por mi parte, Carlos, te reitero mi felicitación. La verdad, amigo, muy bien. Gracias a ustedes. Continuando con los comentarios, es el momento de presentar a la muy querida doctora Candelaria Quispe Ponce. Gracias, Milagros. Doctor Retamoso, coincido en muchas de las cosas que ha dicho, pero además, después de la clase de ayer, de anoche y de esta mañana, uno podría decir que usted ha puesto una cámara a mis clases, y porque todo lo que ha dicho precisamente ha sido materia de debate, casi con pelos y señales, de ayer por la tarde y de esta mañana. Pues bien, quisiera iniciar mi participación agradeciendo en primer lugar a la comunidad universitaria de esta Casa Superior de Estudios, al director de la unidad de posgrado, el profesor Alberto Retamoso Linares, al secretario académico, el profesor Jesús Mori Condori, y al secretario académico, a nuestro querido profesor Pedro Grandes Castro, por acoger esta iniciativa que forma parte de un ciclo de actividades que en torno a la elaboración de tesis de Derecho tienen la pretensión de llevarse a cabo durante todo este año académico, y contamos además con la colaboración de los profesores que estamos ahora y que compartimos de alguna manera inquietudes, reflexiones, pero también una misma escuela, ¿no? La escuela de Carlos III. Pero sobre todo agradezco de manera especial a las y los verdaderos promotores e impulsores de la idea de propiciar este tipo de actividades, cuyo objetivo último no es sino coadyuvar en el diseño, elaboración y defensa de los trabajos de investigación necesarios para obtener el magíster, el grado de magíster, es decir, los discentes de esta unidad de posgrado. Gracias a la inquietud que muestran por hacer un trabajo de investigación serio, a su entusiasmo, a la ilusión que le imprimen a los estudios de maestría y al pensamiento crítico del que son portadores cada día, y así lo demuestran en sus clases. Anoche precisamente, cercana a las 21 horas,
Luego de haber concluido oficialmente la hora de clase, disfrutaba de la conversa sobre el tema de tesis con un grupo de jóvenes abogadas. Ellas mostraban, sí, dudas e interrogantes genuinas, pero sobre todo ilusión de cumplir la meta que se han trazado al iniciar los estudios de maestría. He de confesar que son una fuente de energía y de conocimiento increíble, que a veces temo no está a la altura. En suma, como profesora de metodología y tutoría, quisiera poder responder a todas o a la mayoría de sus dudas. Y sobre todo, quisiera poder incentivar, en lugar de detener sus sueños concretados en sus investigaciones. En segundo lugar, quiero agradecer especialmente al autor del libro, el profesor Carlos Ramos Núñez, que ha tenido la generosidad de acceder a la invitación que le cruzaran un grupo de alumnas, estudiantes de esta casa, en la presentación de la 10ª edición de la revista peruana de Derecho Constitucional. Sabemos que el profesor Ramos tiene una agenda sumamente recargada y que además viene directamente ahora del aeropuerto, luego de llevar a cabo una ardua jornada de trabajo en la ciudad de Arequipa. Profesor Ramos, gracias por su tiempo, que no hace sino mostrar esa beca de académico nato, que se olvida incluso del cansancio para estar hoy día aquí. Gracias sobre todo por escribir ese magnífico libro que es una invitación, casi una persuasión a la investigación que tanta falta hace en nuestro país. Pues bien, el libro Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento, que en su 5ª edición hoy presentamos, está estructurado en 2 partes. Los comentarios a cargo de los integrantes de esta mesa se centran fundamentalmente en la primera parte, en la medida en que la segunda parte del libro, compuesta por un único capítulo, está destinada a la preparación de la titulación de abogado o abogada mediante el sistema de expediente, en el que, no obstante, el profesor Ramos pone de relieve las ventajas de titularse mediante una tesis. La segunda parte, conformada por 6 capítulos, se centra enteramente en la tesis, de pre y posgrado, desde los argumentos que tienen la pretensión de justificar por qué es bueno sustentar una tesis, hasta los aspectos formales de la redacción de la tesis, pasando por el abordaje de las tesis y las distintas clases de investigación, el derecho y el método de investigación, el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis y el registro y recolección de datos. Yo invito a todas y a todos a leer el libro, que además en realidad es un disfrute. Lo hemos utilizado como material de lectura y facilita al profesor en ese sentido, y hemos disfrutado de cada uno de los capítulos que vamos por la mitad en las distintas clases. Amartya Sen, el economista de los pobres, relata en La idea de la justicia, un libro en memoria de John Rawls, al tener el privilegio de opinar formalmente sobre el texto final de la teoría de la justicia, un libro revolucionario en la línea del liberalismo, que quería captar la idea de que era una dicha estar vivo en ese amanecer, pero ser joven era estar en el cielo. Esa sensación tengo yo después de terminar mis clases en esta casa de estudios. Y espero que tras poco tiempo de terminar los estudios de máster pueda tener la dicha de estar presente en la defensa de vuestras tesis. En cualquier caso, es un privilegio compartir con ustedes el sueño de considerar que el derecho puede y debe ser una herramienta de transformación social. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, escuchamos los comentarios del doctor Gilmer Alarcón Requejo. Buenos días, profesor Ramos, gracias por estar aquí, profesor Retamoso, profesor Edgardo, profesora Candelaria. Yo creo que la visita del profesor Carlos Ramos va a marcar un hito, yo creo, aquí, y también lo que ha mencionado el profesor Retamoso. Vivimos un momento especial, una especie de cambio de giro a lo que tenemos que hacer en el posgrado de Derecho. Y también se da la coincidencia de una nueva generación que lo vemos ya por los pasillos, con nuevas ganas, con ese compromiso con la investigación, y no solo investigación
aprendida, sino de experiencia vivida. El caso de Edgardo, por ejemplo, que quiero mencionar, él fue el año pasado premio de la tesis doctoral en la Universidad Carlos III, y eso pues nos da mucha confianza tenerlo aquí, porque creo que es algo especial para nosotros tenerlo aquí como profesor. La profesora Candelaria, con nuevos temas, ¿no?, que remecen a la sociedad, el tema de género, de pueblos indígenas, que realmente hoy nos plantean serios retos en investigación, ¿no? Ya tenemos a alguien por fin contar con la profundidad que se requiere ya en la investigación. El profesor Yuri, que acaba de llegar de Italia, ¿no? O sea, hablar de derecho comparado, ya lo tenemos a Yuri. O sea, si alguien quiere hablar de esto, está Yuri aquí, y está fresco, un sanmarquino que se integra a su casa de estudio. El profesor Paiva, que también ha tenido una tesis brillante y que está aquí también en el programa. Entonces creo que hay nuevos aires, el compromiso de la propia dirección del posgrado, alguien que no solo habla de proyectos, sino que investiga y que publica y lo plantea como reto ante nosotros. El profesor Carlos Ramos es muy especial en la cultura académica, ¿no? Que es muy raro encontrar esa visión humanista, ¿no? Hablar, por ejemplo, del derecho romano. Muy pocos, ¿no?, tenemos esa cultura de irnos hasta el derecho romano, pero en la profundidad humanística de los clásicos. Luego investiga permanentemente, es uno de los que mejor ha investigado el Código Civil, y ya ni se diga del ámbito de la historia del derecho. Si alguien quiere hacer algo de historia del derecho, es el profesor Ramos, es el referente en nuestro ámbito académico. Pero no solo es esto, ¿no?, del académico, es también la actitud. Cuando él nos cuenta que se levanta a las 4 de la mañana para hacer sus cosas, eso es una actitud. Ya no es un tema de que es la actitud ante la investigación. Cuando yo hablo con mis alumnos y damos las lecturas, ¿leyeron este libro? No. ¿El otro libro? No. ¿Cómo vamos a avanzar en la investigación? Entonces tiene que haber también no solo este elemento de racional, sino también esa actitud. Tengo que cambiar, hacer un giro en el manejo de los tiempos. Entonces, todos andamos con el tiempo limitado. Imagínense, el profesor Carlos Ramos, todas las actividades que tiene, la responsabilidad hoy de alguien, de un magistrado del tribunal, acaba de llegar de Arequipa y está aquí. No sabemos lo que hará más tarde. Y todos andamos así, con los tiempos limitados. Entonces, ¿cuál es ese cambio de actitud para yo leerme el libro? Lo que decía el profesor Retamoso, el tema, cómo atrapo el tema. Y eso, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro, habla sobre los métodos. El método sociológico, el método dogmático, el justnaturalismo. ¿Qué quiere decir posturas justnaturalistas? Y según mi tema, tendré que enmarcar en estas visiones holísticas de la metodología el análisis económico del derecho, que hay muchas tesis que quieren entrar en este ámbito, está en el capítulo 3. Entonces yo creo que la visita del profesor Carlos Ramos, que sea esa, ¿no?, parte de este cambio que ha iniciado la dirección del posgrado, y no solo pensar que es un tema de conocimientos, también es de actitud. ¿Cómo hago un cambio en el manejo de mi tiempo? Puedo levantarme a las 5 de la mañana y todos los días tener hora y media para dedicarme a la tesis, porque el propio título del libro, no envejecer en el imperio, es decir, no es aprobar un curso, no es una trasnochada y aprobé el curso. La tesis es otra cosa. Y si quisiéramos dramatizar esto de Hegel, ¿no?, la fenomenología del espíritu, lo racional es real, lo real es racional. Esa experiencia única que solo lo vive aquel que está haciendo la tesis, sabe cuántas horas trabajó hoy día, pero es una experiencia única, irrepetible,
esos codos que van en la mesa. Esa es la experiencia que cada uno lo va a vivir en términos fenomenológicos. Entonces yo creo que si alguien habría que seguir ahora en la investigación, no solo por los temas planteados, sino por la actitud, es, creo, al profesor Carlos. Entonces, agradecer a él su visita, agradecer a la dirección, al equipo que ha organizado este evento y simplemente celebrar este día y gracias por todo. Gracias. Comentarios finales a cargo del doctor Edgardo Rodríguez Gómez. Para mí es muy importante estar esta mañana y no podía obviar sobre todo la ocasión de presentando este libro, participando en la presentación de este libro, hacer un reconocimiento al doctor Carlos Ramos Núñez, porque son muchos los vínculos por los cuales me siento atado a su persona y pues, a una historia personal que también lo involucra, ¿no? El doctor Carlos Ramos Núñez comparte mis orígenes regionales, no solamente es del sur, es de Puno, así nos sentimos, somos de Puno. He conocido en los años de niño a su padre, al doctor Ramos Zambrano. El doctor Augusto Ramos Zambrano escribió unos libros que para mí marcaron mi adolescencia porque fue la primera vez que escuchaba hablar, más allá de los cursos de historia del Perú, de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, de Túpac Katari, de un Túpac Amaru desconocido en su versión de las gestas en nuestro departamento, en nuestra región, en Puno, escuchar de José Domingo Choquehuanca, en unos libros que son material casi artesanal, pero que constituyen un trasfondo de fuentes muy rico y que me dio mucho gusto leer en su momento. Y luego ya como estudiante de la misma alma mater, nosotros hemos estudiado en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, escuchar que un referente de la universidad estaba produciendo intelectualmente de manera rica y sobre todo importante en el país, desde una visión que se extrañaba, que es la historia del derecho, pues era un estímulo. Y tras todo eso está lo que aparece en estas páginas, que es la generosidad que le caracteriza, y lo podemos ver en la mañana de hoy, que tomándose un tiempo luego de un viaje de trabajo decide estar con los alumnos, su vocación docente e investigadora haciéndose presente, y sobre todo entregarnos un libro que aparentemente es extenso pero que tiene las claves de lo que todos, no solamente investigadores, jóvenes investigadores, sino también asesores de investigadores, tendríamos que seguir, porque la generosidad no solamente va en el detalle de las explicaciones de cómo hacer la investigación, sino orientarnos a los que recién comenzamos esta tarea de animar, impulsar la investigación en este país, a seguir los pasos que ya en la persona del doctor Carlos Ramos pues es una influencia y un estímulo enorme. Para mí, por tanto, esta mañana es una mañana muy importante y es una mañana de reconocimiento a este autor. En relación con el libro, yo quiero destacar algo en lo que coincido sin haber antes leído la obra. Yo he estado muchos años fuera del país, he regresado hace 2 años, y por tanto yo me he perdido el auge de este trabajo. Recién lo he podido leer ahora tras la experiencia de investigador en España y en Francia. Y evidentemente hay un tema en el que coincido plenamente, ese hecho de amar el tema de investigación, de buscar ese
tema que a uno lo haga feliz, la motivación para investigar, el motor que va a animar todo el desarrollo de la tesis, creo que está allí en ese factor emocional, psicológico que engancha hacia el compromiso con el producto que va a ser una investigación, y sobre todo que a partir de lo individual o personal o emocional se va a convertir en un texto científico. En segundo lugar, me ha impresionado muchísimo esa tarea de historiador para presentarnos las relaciones de tesis de universidades que son fundamentales en nuestra capital. Uno diría, ¿qué beneficio tiene presentar una relación de tesis? Pues allí está su raigambre de historiador del derecho, ¿no? Esos listados, aparentemente un catálogo sin sentido, dan lógica a quienes han participado en los procesos previos, en las décadas previas, desde 1930 en la Universidad Católica y desde los 90 en las otras universidades, incluyendo San Marcos en cuanto a los doctorados, de esas experiencias de investigación. Son nombres donde no aparece lo andino, donde los apellidos tradicionalmente de la sierra o de la selva no están como investigadores. La élite investigadora era la élite de Lima. Y ahora San Marcos es el reflejo, y lo disfrutamos en las clases, de diferentes procedencias, mayoritariamente provincianos, también compartiendo con sanmarquinos que ya en el alma mater vienen de provincias y hacen de ese espacio para una producción que sea la muestra de todo un país. Algo que me ha extrañado no encontrar expresamente, pero sí aparecen en los métodos de interpretación, es justamente lo que inspira el área de estudio de un investigador en historia del derecho, ¿no? Aparece un método justnaturalista, sociojurídico, dogmático, y de repente no figura aquel investigador que cuando yo estuve estudiando un máster en Historia del Derecho de las instituciones y las ideas políticas en la Universidad de Aix-Marsella en Francia, de pronto uno busca los catálogos de los referentes para los estudios del Código Civil y evidentemente la influencia francesa en los códigos civiles, y el doctor Carlos Ramos es el historiador del derecho que tiene pues, tomos escritos como una tesis doctoral sobre el tema. Pero en el libro no aparecen las recomendaciones del historiador del derecho. Y yo digo, será una omisión patente, y en realidad cuando uno empieza a revisar y culmina de leer una y dos veces el libro, toda la metodología es la de un historiador del derecho. Que haría falta ese subtítulo que haga mención de ello. Yo creo que es porque ya vive la experiencia de un historiador del derecho, y aparentemente, pues como nos pasa a los que nos involucramos en un tema, se da por sobreentendido. Todo el libro es la de una propuesta de un investigador experimentado, hábil, y del que tenemos que seguir aprendiendo, y yo le agradezco mucho su presencia esta mañana en términos personales, pero también como profesor de San Marcos en términos institucionales, porque como dice mi compañero, amigo, colega, hemos investigado juntos, al igual que con Candelaria, nos hemos quemado las pestañas, hemos sufrido los procesos de hacer las tesis. Este puede ser y ojalá sea un hito para lo que se viene como producción investigadora en esta escuela de posgrado. Muchas gracias. Palabras finales a cargo del autor de la obra, doctor Carlos Ramos Núñez. Muchas gracias por haber venido. Agradezco al jefe del director de la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Alberto Retamoso, con quien me une, como han señalado, una amistad de muchos años, ¿no? Éramos profesores mochileros. ¿Por qué? Porque viajábamos de un lugar a otro para dictar clases, pero también éramos profesores de carrera en algún momento, porque íbamos en taxi de una universidad a otra. Bueno, y debo de agradecer a Candelaria, que ahora trabaja conmigo también en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y porque he tenido la suerte de contar con su apoyo. Ha sido prácticamente la editora del último número, el número 10 de la Revista Peruana de Derecho Constitucional sobre Mujer y Constitución. Y en buena hora yo creo que está enseñando acá.
¿no? Agradezco también a Gilmer, a quien conozco también cuando regresó de España hace algunos años, otro profesor nuestro en el Centro de Estudios Constitucionales, que además fue un hombre generoso porque tenía clases en Chiclayo y ha preferido quedarse aquí. Bueno, y Edgardo, ¿no? También un joven investigador que recuerda parte de mis orígenes, porque en efecto mi padre, Augusto Ramos Zambrano, era puñeño, era de Lampa, ¿cierto? De alguna manera mi interés en la historia del derecho se lo debo a él, ¿cierto? Porque escribió libros vinculados a la historia regional. Bueno, y claro, yo lo que pienso en este libro, yo quisiera como narrarles rápidamente cómo así surgió esta idea, porque este libro ya, creo que ya tiene, está cerca de cumplir alrededor de 15 años, ¿no? Quizás más. Es decir, esta es una edición oficial, ¿no es cierto? Debe ser la quinta o la sexta. Porque ustedes saben, tal vez que hay otras. Hay también ediciones piratas. Y bueno, y eso lo digo con orgullo hasta cierto punto, porque ustedes saben, en un país tan informal como el nuestro, un signo de coronación de una obra intelectual es que la pirateen. Entonces, yo digo, ¿por qué no piratean mis libros de historia del derecho civil para que se divulgue más? Es decir, el Código Napoleónico y su recepción a América Latina, que incluso ya no hay nuevas ediciones. No, ¿por qué? Porque este libro tiene pues un efecto práctico, ¿no es cierto? Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, ¿no? Bueno, yo tuve que hacer, seguramente como muchos de los miembros de la mesa, si no todos, primero hacer, en esa época se hacía tesis de bachiller, antes de la ley universitaria, ¿no? En vigencia de la ley universitaria, pues han pasado muchos años, y dice, no, el bachillerato pues no, en realidad fue una modificación de la ley universitaria en la década de los 90, por razones demagógicas dijo, no, bachillerato automático, no basta con culminar el plan de estudios, bachillerato. Pero yo tuve que hacer tesis de bachiller en la Universidad Católica Santa María, es donde he estudiado Edgardo, precisamente Candelaria también. Bueno, y la tesis que hice en esa época era una tesis que, por la adaptación del nuevo decreto legislativo 052 que regulaba el funcionamiento del Ministerio Público, y que empezaba a tener, a mi juicio, por lo menos esa era la tesis, porque las tesis buenas son aquellas que son controvertidas, no aquellas que son simplemente laudatorias, ¿no es cierto?, que siguen una sola línea de pensamiento. Una tesis, su propio nombre lo dice, significa posición. La posición más adecuada es aquella que genera controversia, pero una controversia que tiene que ser razonable, ¿no es cierto? Entonces, fue sobre el conflicto procesal entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, tenía yo bastante material que mi padre, la familia de mi padre, como que tenía, en realidad, ascendientes que habían incursionado en el campo del derecho, que una buena biblioteca de libros antiguos, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, que me servían para hacer mis tareas, quizás por eso mis investigaciones, quizás por eso mi interés por la historia del derecho. Y entonces empecé a juntar revistas, me acuerdo de la revista del Foro, tenía la colección completa desde 1914, la revista del Foro, cuando era una gran revista. Y después tuve que hacer ya en Lima, ¿no es cierto?, ingresé a la maestría de la Universidad Católica, la maestría de Derecho Civil de la Universidad Católica, e hice otra tesis que fue sobre Toribio Pacheco, jurista del siglo XIX. Fue mi asesor, el doctor Fernando de Trasení, que en realidad fue un hombre que, digamos, acogió favorablemente la idea de hacer una tesis de historia del derecho. Yo le dije, mira, tengo el libro de Toribio Pacheco, que es un libro del siglo XIX, Tratado de Derecho Civil Peruano, tú crees que puedo hacer una tesis de historia del derecho. Probablemente otro profesor me habría dicho, es un tema actual, ¿qué vas a estar investigando sobre el pasado? Pero él me dijo, no, está bien, muy bien, buena hora, haz tu trabajo sobre historia del derecho. Tuve que hacer entonces una tesis sobre Toribio Pacheco, muy feliz por supuesto. Y esa tesis se convirtió en libro, porque Fernando Trasení, un hombre generoso en realidad, en ese momento era director del fondo editorial de la Universidad Católica, y le gustó la tesis. Yo acababa de regresar de Italia, pero la tesis ya había hecho antes de que viajara a Italia, y entonces me dijo, mira, esta tesis quiero que lo publique el fondo editorial, pero nosotros no publicamos tesis, tienes que cambiar, no puede ir conclusiones. Yo he visto que muchas tesis están hechas de tal manera que es casi imposible su publicación, ¿no es cierto? Creo que ese es un problema, porque yo creo que tiene que
que buscarse un grado de coincidencia entre la tesis, ¿no es cierto?, y un libro. La idea, una buena tesis, una tesis de doctorado, por ejemplo, necesariamente tiene que acabar en una publicación, no tendría sentido, esto no pudo. Y después tuve que hacer otra tercera tesis, ¿no es cierto?, la tesis de doctorado. Entonces era sobre las cosas. Yo busqué un título, es importante buscar títulos también sugestivos. Si mi libro lo hubiera titulado Metodología de Investigación Jurídica, habría sido un libro entre muchos, porque además son muy aburridos, no es que haga propaganda. Es decir, pero si le ponía cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, entonces ya tenía, ¿cierto?, un mejor alcance. Entonces tuve que hacer una tesis también de historia del derecho que se llamaba Las columnas de la ley, historia del derecho civil peruano. Al final, en el fondo editorial, cuando se empezaron a publicar los primeros tomos de la historia del derecho civil peruano, me dicen, no pueden poner las columnas de la ley porque si no se van a entender. Yo quería que el libro se llamara así, Las columnas de la ley, historia del derecho. Pero me hicieron esa observación y dice que solamente hay dos dictaduras las que deben de aceptar, la de los fotógrafos, ¿no es cierto?, y la de los editores. Pero otras dictaduras no, ni de derecha ni de izquierda. Hay que vivir en democracia. Y bueno, entonces, a raíz de haber hecho estas tres tesis, pensé en la conveniencia de escribir sobre cómo hacer una tesis. Pero la idea no surgió de mí. Una vez en el Centro Cultural de la Católica, que como ustedes saben tienen cursos, local que tienen en San Isidro, me dicen, doctor, ¿no quisiera usted hablar, hacer un curso, pero un curso dirigido, digamos, a la comunidad no universitaria, pues son cursos de extensión sobre cómo hacer una tesis de derecho? Estupendo, dije, así que fui preparando, por cierto, mis fichas. El libro, ustedes verán que en gran medida tiene un lenguaje en tipo conversación, ¿no es cierto? Y es porque se originó así, se originó a partir de unas conferencias. Tuve después que poner una serie de notas de pie de página, en fin, porque en realidad era una conferencia, era una disertación la que daba. Una vez que terminé de dictar la disertación, ¿no es cierto?, sufrí un accidente porque un dedo del pie se me fracturó, un accidente doméstico, y tenía descanso como 2 o 3 semanas, ¿no es cierto?, para poderme recuperar. Y entonces ahí un colega hábil, hoy defensor del pueblo, antes un hábil editor, Walter Gutiérrez, tenía el editorial WG, ahora se llama Gaceta Jurídica, me dijo, mira, ¿por qué no a partir de estas conferencias haces un libro? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer una tesis de derecho en un libro? Bueno, ese era el título de la conferencia. Entonces, fui juntando las fichas, que para mí siempre tienen valor. Pero está en mi maleta, leyendo un libro de CISE, bueno, ya tengo ahí mis fichas. Entonces, la verdad, hay que tener confianza también en la tecnología tradicional. No todo es moderno. Entonces, de esa manera surgió el libro Cómo hacer una tesis de derecho no envejecer en el momento. Las cosas que yo había leído, por ejemplo, el libro de Hernández Gil, ¿no es cierto?, este profesor español de formación alemana, era básicamente un libro de epistemología jurídica. Muy interesante, por supuesto, pero que sin embargo no daba, digamos, un estudiante de derecho que terminaba la universidad o un alumno que seguía la maestría, seguramente se iba a informar de la discusión acerca de la naturaleza de las ciencias, el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Pero al final, más que un libro, a pesar que se titulaba, siguiendo un ejemplo de un alemán, Larens, ¿no es cierto?, que además, aparte de ser metodólogo, era fascista, como lo son muchos metodólogos en realidad, sin saber que su maestro Larens era un seguidor de Hitler, ¿no? Bueno, parece que juventud no servía en realidad este texto para eso. Después aparecieron en la década de los 90 del siglo XX un debate muy interesante, ¿no es cierto?, dentro del campo de la epistemología. Surgieron autores además la sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper, pero que además es un epistemólogo. Karl Popper, este gran filósofo, admirado por Margaret Llosa, en su último libro, es decir, tiene un capítulo especialmente dedicado a él. Federico,
el otro el estudioso o la Cato, ¿no es cierto? Pero estos libros son útiles, es cierto, y yo creo que los estudiantes deben de leerlos. Pero también, como mencionaba muy bien el profesor Alberto Retamoso, la metodología tiene una parte, ¿cierto? Diferencial, por supuesto, pero tiene una parte técnica. Entonces, buena parte de los... Aquí hay una reflexión acerca de los métodos. Por supuesto, tenemos que incluir, todavía está pendiente el método histórico-jurídico, ¿no es cierto? Es, digamos, casi implícito, pero es necesario dedicarle unas páginas. También hay algunas páginas dedicadas a la técnica. Yo creo que una tesis, por ejemplo, no es solamente una reflexión de carácter intelectual, de carácter teórico. Incluye incluso algunos elementos que yo llamaría de naturaleza artesanal. Por ejemplo, muchos de ustedes siguen una maestría y no la siguen a tiempo completo. ¿Quién de ustedes tiene una beca, por ejemplo, para seguir su maestría, para seguir su doctorado? Como ocurre en los países del primer mundo, donde normalmente se dedica uno a estudiar un doctorado sobre la base de una beca, ¿no es cierto? Entonces tiene la posibilidad de dedicar muchas horas del día a la investigación. En nuestro país no es así. Cuando el CONCITEC da becas, antes las daba, yo la verdad disfruté de una beca del CONCITEC siendo alumno de la maestría de Derecho Civil de la Católica, pero luego se redujo la idea de becas para tesis, básicamente para aquellas áreas que ellos llaman productivas. Y como el derecho para ellos es improductivo, ¿no es cierto? Y en algunos casos no les falta la razón, ¿no es cierto? En algunos casos digo, ¿no? Cerraron el caño del financiamiento, ¿no es cierto?, para áreas de derecho, lo he dicho, también para humanidades, ciencias sociales, básicamente, digamos, la orientación del CONCITEC es áreas técnicas, científicas, vinculadas a la producción. Bueno, entonces, cuando uno sigue una maestría, tiene que pensar, ¿no es cierto?, en sobrevivir, trabaja normalmente. Entonces, por esa razón, incluso las clases de las maestrías de los doctorados funcionan en las noches, o los sábados por las mañanas. ¿No es cierto? Una maestría, un doctorado en Alemania, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues, la noche está cerrada, la universidad van, claro, a la biblioteca, pero no hay clases. ¿No es cierto? Aquí sí las condiciones son otras. Entonces, lo que yo pensé es dar consejos que yo había visto, ¿no es cierto?, a los estudiantes sobre aprovechar el tiempo, el uso del espacio, derivados de mi propia experiencia. Es decir, alguna vez con un colega que hacía una tesis estupenda, antropólogo para una universidad americana, peruano, nos fuimos a caminar cerca de la Universidad Villarreal, de Colmena, y vi un letrero, esto sería a comienzos de los años 90, decía clases de natación. Entonces, lo que me llamó la atención era el precio, porque era bien barato. Creo que era, por decirle, 10 soles, 15 soles. Y sobre eso subimos, fuimos a un colega, subimos. Entonces, y vimos. Señorita, aquí en esta academia dan clases de natación. Sí, señor. Estilo libre, 10 soles. Estilo libre, 10 soles. Y luego, y con estilos, 15 soles. ¿Y dónde tiene la piscina? No, aquí no hay piscina. No hay piscina. No, aquí le enseñamos a respirar, ¿no es cierto? Y en el estilo libre, bueno, estilo libre, ¿no es cierto? Estilo libre, espalda, pecho, ¿no es cierto? ¿Incluye perrito? Sí. Que se supone debería estar en el estilo libre. Bueno, entonces, esto que les cuento es realmente cierto. Muchas veces la metodología de investigación se reduce a eso. Es decir, tenemos un profesor de metodología de investigación como esos profesores de natación sin piscina, ¿no es cierto? Que te impiden acercar la cabeza, a estirar los pies, ¿no es cierto? A estirar los brazos. Pero si no entras a la piscina, no hay manera que uno aprenda a nadar. Como no hay manera que uno aprenda a cocinar si no entra a la cocina, que aprenda a manejar una bicicleta o una motocicleta si no la usa, aprenda, en fin, una serie, los niños incluso desde que nacen, ¿no es cierto?, empiezan a aprender a gatear, aprenden a caminar,
pues aprenden a hablar, aprenden a escribir. El ser humano está hecho de esa clase de aprendizajes, ¿no es cierto? Pero la investigación, a mi juicio, tiene que basarse básicamente en la experiencia. Entonces, si de pronto un profesor de metodología no investiga, es como esos profesores, como de pronto alguien que tiene un profesor de cocina peruana, digamos, Gastón, que es un genio en realidad, solo el único problema es que donde va la comida es más cara y más chiquita, ¿no? Pero es un genio, un hombre que además ha contribuido mucho al país, ¿no es cierto? Es alguien de quien podemos aprender, ¿no es cierto? Aquel que tenga interés, por ejemplo, en incursionar como chef en el mundo de la cocina, o quién sabe, en la antropología cultural. Entonces, creo que básicamente la investigar se aprende practicando. Es decir, los libros pueden ayudar, pero son casi como un texto, digamos, de cocina, ¿no es cierto? Que te dice, bueno, los ingredientes son estos, tiene que hacer. Pero si no entras a la cocina, no vas a ver. Entonces, yo lo que invoco a los jóvenes es que, por ejemplo, empiecen a hacer reseñas, digamos, por la parte más simple, o restricciones, reseñas, por la parte más simple de la investigación. ¿Saben cuál es el problema que yo observo en la mayor parte de las tesis? Digamos, en los manuales de metodología se indican que hay fases, de pasos de la investigación. El primer paso es, digamos, la determinación del tema, ¿cierto? Y su conversión en problema. Porque una tesis que se basa en un tema no es una tesis. Una tesis tiene que basarse en un problema para que sea tal. Entonces, ahí empieza el interés del graduando, ¿no? Que tiene que ver con sus cualidades intelectuales, pero que también tiene que ver con sus simpatías académicas. Es decir, a mí me interesa este tema, lo siento porque quiero hacer este tema. Es decir, creo que las simpatías intelectuales, digamos, el afecto frente a un tema, convertido en problema, puede más incluso que el interés de carácter económico material. Es decir, por ejemplo, decir, yo quiero hacer, a mí de pronto alguien me ha encargado, hace algún tiempo me encargaba un trabajo, no me gustaba y la verdad no tenía ganas de hacerlo con el mismo entusiasmo con que hago las cosas que amo. Creo que hay un elemento afectivo ahí que en realidad hay que rescatar, ¿no? Porque el hombre al final no es una dimensión puramente racional, hay elementos de carácter intuitivo, ¿no es cierto?, pasional, que también están dentro y que explican nuestros actos. Entonces, hay que practicar, ¿no es cierto?, empezar por reseñas, en la elaboración de las monografías, por ejemplo, es otra forma de entrenamiento, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se reduzca a una simple actividad de recopilación, ¿no es cierto? Busco en Google, Wikipedia, baja, ahora ya hay sistemas, ¿no es cierto?, para descubrir el plagio. Quien haga una tesis debe de descartar de plano el plagio, pero muchas veces las tesis son resultado del plagio no por la maldad, sino por la estupidez, ¿no es cierto? Y como decía uno de los hermanos Masó, ¿no es cierto?, al tonto hay que castigarlo, al malo hay que dejar, mejor dicho, si bien hay que castigar al malo, pero también al imbécil. ¿Por qué no digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, no se siguen los procesos, las bases de una investigación, la ubicación del tema, está bien, pero después de la ubicación del tema está lo que se conoce como acopio de la información, la recopilación de la información. Es decir, ¿qué es la recopilación de información? Los libros que voy a escuchar, voy a la biblioteca y saco unos libros, voy a Comunitas, no le hago propaganda porque vale la pena ir, compro unos libros, me voy a Zángaro, saco otros libros, ¿no es cierto?, incluyendo cómo hacer una tesis, ¿no es cierto? Pero sobre todo ahí en la Zángaro quizás haya que conseguir los libros que no pueden encontrarse en las bibliotecas. En fin, busco información en internet. La importancia de conocer idiomas, porque como ustedes saben, el conocimiento en español solamente representa el 10%, en áreas de humanidades al 15%, creo que en áreas de ciencia no llega ni al 5%. Entonces, la idea de la necesidad de conocer otros idiomas, sobre todo el inglés, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de leer en inglés, que francamente de otra manera no se puede muy bien. Ahora menos mal existen sistemas de traducción, pero nada mejor. Esas traducciones a veces son medias fallucas, ¿no es cierto? Es decir, y dicen, bueno, que las van a ir mejorando, por eso te piden tu opinión. De esa manera te roban los datos. Bueno,
Y entonces, yo lo que creo es que una etapa crucial es la tercera, que se llama procesamiento de la información. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente donde yo observo los preparos? Los estudiantes se saltan esa etapa de procesamiento de la información. Pasan directamente del acopio de la información a la redacción de la tesis. Y sucede que en esa etapa que se llama procesamiento de la información, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A mi juicio, lo que tiene que hacer, lo saben los estudiantes, es leer. Pero no solamente una lectura, digamos, superficial, es un estudio de los materiales que ustedes tengan. Y para eso están las fichas bibliográficas que no pasan de moda. Es como, por ejemplo, el arado, ¿no es cierto? O la chupitagia, ¿no es cierto? Pero no voy a meter un tractor en una superficie que es tan accidentada, ¿no es cierto? Está pensado el tractor para una superficie plana. Sí, las tecnologías también deben ser tradicionales muchas veces. No todo es modernidad, no todo tiene que ver con la informática, la computadora. A mí, la verdad, buena parte de los libros que he preparado, son muchos, ustedes lo saben, han sido resultado de información que he recogido en fichas bibliográficas. Y la he aprendido mis mayores, es decir, de gente que he conocido, investigadores de otras generaciones. Es decir, que preparaban sus fichitas. Y al comienzo, incluso a veces el joven tiene, digamos, esa vanidad de enjuiciar negativamente al mayor, como pasado de moda. La verdad, para mi modo de ver, no han pasado de moda. Tienen que utilizarse. Además, cuando uno escribe en papel, ¿qué papel es susceptible de perecer? Mucha tecnología ha perecido. Me acuerdo, ¿se acuerdan? ¿Tú te acuerdas, Alberto? Incluso que en informática, por ejemplo, existían los disquetes. Después aparecieron los CDs, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, ¿tú has conservado algo de esos disquetes? Pero estoy en sus fichas. Es decir, incluso yo he tenido necesidad por razones familiares, en fin, de trasladarme de una casa a otra, iba conmigo. A veces me olvidaba la ropa, pero ahí estaban mis fichas en sus Entonces, en el procesamiento de la información yo creo que radica el problema. Entonces, ¿cómo trabaja, digamos, un investigador? Junta los libros y empieza a escribir. No debería ser así. Lo que deberían juntar son las fichas. Es decir, después de haber leído los libros, después de haberlos procesado. Entonces, de esa manera, van a ser inmunes, salvo que actúen de mala fe, ante el plagio. Porque si copian el asunto de un libro, lo pasan luego a la computadora y se olvidan de poner las notas, eso se llama plagio, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora hay todos los medios como para detectarlos. Quedan mal ustedes, ¿no es cierto? Y quedan mal también la universidad, ¿no es cierto? Que Peter Eberle, que es un famoso constitucionalista alemán, ¿no es cierto? Que ha tenido mucha influencia en el Perú, tuvo un alumno que era un político famoso en Alemania. Entonces incluso iba a ser el heredero, ¿no es cierto?, de Angela Merkel, del actual primer ministro alemán. ¿No es cierto? Tenía todas las condiciones para eso. Y no faltó por ahí algún estudiante, ¿no es cierto?, que se dio cuenta que varios pasajes de la tesis, ojo, no todo el libro, varios no llegan a ese extremo, ¿no es cierto?, varios pasajes eran copia de otra tesis. Se fue a investigar y luego resultó que este ministro, ¿no es cierto?, que iba a ser el heredero de Angela Merkel, había copiado su tesis. Y el asesor había sido Peter Eberle. El pobrecito en realidad no tenía la culpa, porque no hay que culpar a los asesores de las obras de los artífices, ¿no? Claro, es decir, y bueno, le costó su carrera política, ¿no es cierto? Y así vemos, acá más bien, desgraciadamente es un país con algo pintoresco, ¿no es cierto? A veces eso se premia, ¿no es cierto? Así es, pero estamos en San Marcos y ese es un ejemplo negativo, ¿no? Entonces, lo que yo creo, jóvenes, es de que básicamente se dediquen a la investigación al margen de lo que se dedica acá, con honestidad intelectual, pero también con amor a la investigación, con amor al derecho, con amor a la justicia. Muchas gracias.